Hay 10 puentes en Estados Unidos que incluso los camioneros más experimentados prefieren atravesar con muchísimo cuidado. Y no hablamos solamente de puentes altos o impresionantes, hablamos de estructuras donde el viento puede empujar un tráiler de decenas de miles de libras, donde una tormenta puede cambiar las condiciones en cuestión de minutos y donde, en algunos casos, simplemente no existe un lugar seguro para detenerse. Desde puentes suspendidos sobre enormes masas de agua, hasta travesías de casi 18 millas que combinan puentes y túneles. Estos son los 10 puentes que pueden convertir un viaje rutinario en una situación extremadamente tensa. Y mientras más avancemos en la lista, menos querrás encontrarte al volante de un camión cuando las condiciones comiencen a empeorar. 10. New River Gorge Bridge, West Virginia. El New River Gorge Bridge es una de las estructuras más impresionantes de Estados Unidos. La carretera se encuentra aproximadamente 876 pies sobre el río New River, atravesando un enorme desfiladero que hace que la sensación de altura sea difícil de ignorar. Para un camionero sentado varios metros por encima del asfalto, la perspectiva desde la cabina puede ser especialmente intimidante. Pero la altura no es el único desafío. La estructura está completamente expuesta a las condiciones meteorológicas, y el viento, la lluvia, la nieve y el hielo pueden cambiar rápidamente la experiencia de cruzarla. Para un camión con un remolque alto, una ráfaga lateral puede sentirse mucho más que para un automóvil pequeño. Además, un vehículo pesado necesita mucho más espacio y distancia para reaccionar ante cualquier imprevisto. Una corrección brusca de dirección, una superficie resbaladiza o una pérdida momentánea de estabilidad pueden convertirse en una situación complicada cuando no existe un amplio margen para detenerse. Y entonces está la parte psicológica. Mientras avanzas, puedes mirar hacia un lado y ver el río cientos de pies por debajo. El camión puede estar perfectamente controlado, pero la sensación de estar atravesando un enorme vacío permanece durante todo el recorrido. 9. Chesapeake Bay, Bridge Tunnel, Virginia. El Chesapeake Bay Bridge Tunnel es diferente a prácticamente cualquier otra estructura de esta lista, porque combina puentes, mar abierto y túneles submarinos en una misma travesía. El complejo se extiende aproximadamente 17,6 millas y permite atravesar la entrada de la bahía de Chesapeake sin rodear toda la zona. Para un camionero, uno de los aspectos más incómodos es la sensación de aislamiento. Durante largos segmentos, el vehículo está rodeado por agua y no existe una salida convencional en caso de que algo salga mal. En determinadas partes, además, la carretera se siente mucho más estrecha de lo que un conductor acostumbrado a las grandes interstates podría esperar. El viento es otro factor importante. Un tractor con un remolque de 53 pies puede convertirse en una enorme superficie expuesta a las ráfagas, especialmente cuando el vehículo está vacío o transporta una carga relativamente ligera. Si además aparecen lluvia, niebla o poca visibilidad, mantener una trayectoria estable requiere todavía más concentración. Y luego llega una de las partes más extrañas. Después de kilómetros sobre el agua, la carretera comienza a descender y el conductor entra en uno de los túneles. Pasas de tener el cielo y el océano alrededor a encontrarte dentro de un túnel bajo el agua, sin una ruta alternativa inmediata. 8. Astoria-Megler Bridge, Oregon/Washington. Con casi 4,1 millas de longitud, el Astoria-Megler Bridge atraviesa el río Columbia y conecta Oregon con Washington. Su tamaño por sí solo ya resulta impresionante, pero para un camionero, la verdadera dificultad está en la combinación de distancia, exposición y condiciones meteorológicas. La estructura no es simplemente una línea recta y plana sobre el río. Incluye largas secciones elevadas y cambios de pendiente que obligan al conductor a mantener una atención constante sobre la velocidad y el comportamiento del vehículo. Cuando llevas decenas de miles de libras detrás de la cabina, cada cambio de pendiente se siente de una manera diferente.
Después está el viento. El río Columbia se encuentra en una zona donde las condiciones pueden cambiar rápidamente, y un remolque alto puede comportarse como una enorme vela cuando las ráfagas golpean lateralmente. Para un automóvil, una ráfaga puede ser apenas perceptible. Para un camión, puede obligar al conductor a realizar correcciones constantes para mantener el conjunto centrado. Lo más intimidante es la distancia. Cuando un camionero entra en el puente, puede mirar hacia adelante y ver kilómetros de carretera todavía por recorrer. Si el viento aumenta a mitad de la travesía, no existe simplemente un lugar donde detenerse y esperar. Hay que mantener la calma, controlar el camión y seguir avanzando hasta el otro lado. 7. Millard E. Tidings Memorial Bridge, Maryland. En la Interstate 95, el Millard E. Tidings Memorial Bridge atraviesa el río Susquehanna y forma parte de una de las principales rutas de transporte de la costa este. Miles de camiones utilizan esta travesía, convirtiendo el puente en un punto donde cualquier cambio repentino en las condiciones puede afectar a una enorme cantidad de vehículos pesados. El principal enemigo aquí es el viento lateral. Un tractor con un remolque de gran tamaño presenta una superficie enorme contra la que puede golpear una ráfaga, y cuanto más alto y ligero sea el remolque, mayor puede ser la sensación de inestabilidad cuando el viento comienza a empujar desde un costado. Para un conductor que lleva un remolque vacío, la situación puede ser todavía más delicada. El vehículo puede reaccionar de una manera completamente diferente a como lo haría con una carga pesada, obligando al camionero a realizar pequeñas correcciones constantemente para mantener el conjunto centrado en su carril. Por eso, los conductores veteranos saben que cruzar un puente como este no consiste simplemente en mantener el volante recto y continuar. Primero, hay que respetar el viento, porque cuando una ráfaga decide mover un camión de varias toneladas, el conductor puede descubrir demasiado tarde que la carretera no le ofrece mucho margen para corregir. 6. Sunshine Skyway Bridge, Florida. La Sunshine Skyway Bridge atraviesa la entrada de Tampa Bay y ofrece uno de los paisajes más impresionantes de cualquier gran puente de Florida. La estructura se eleva muy por encima del agua y forma una enorme línea sobre la bahía, pero para un camionero, la belleza desaparece rápidamente cuando comienza a sentir el viento golpeando el remolque. La diferencia entre observar el puente desde tierra y atravesarlo dentro de un camión es enorme. Desde fuera, parece una estructura monumental y perfectamente estable. Desde la cabina, sin embargo, estás conduciendo un vehículo de decenas de toneladas sobre una carretera elevada, completamente expuesta a las condiciones que llegan desde la bahía. Cuando aparecen fuertes vientos, lluvia o tormentas, el escenario cambia. Un remolque alto puede recibir ráfagas laterales que obligan al conductor a sujetar el volante con firmeza y mantener una velocidad adecuada. La visibilidad también puede deteriorarse, haciendo que una travesía que normalmente parece rutinaria requiera mucha más concentración. Y existe un detalle que ningún camionero puede ignorar. Cuando estás en medio de la Sunshine Skyway, no puedes simplemente abandonar la carretera y buscar una ruta alternativa. Estás sobre el agua. La estructura continúa durante kilómetros y la única opción es mantener el control y llegar al otro lado. 5. Verrazzano Narrows Bridge, New York. El Verrazzano Narrows Bridge es una de las grandes estructuras de Nueva York y conecta Brooklyn con Staten Island. Pero, a diferencia de algunas de las otras puentes de esta lista, aquí el aislamiento no es el principal problema. El verdadero desafío es atravesar una enorme estructura suspendida mientras compartes el espacio con un tráfico intenso y constante. Un camionero puede encontrarse rodeado de automóviles cambiando de carril, autobuses, otros camiones y vehículos que circulan a velocidades muy diferentes.
Para un vehículo pesado, reaccionar rápidamente ante una maniobra inesperada puede ser mucho más complicado que para un automóvil pequeño. El viento añade otra variable. Debido a la altura y al diseño de la estructura, las ráfagas pueden afectar especialmente a los vehículos de perfil alto. En marzo de 2026, las autoridades de puentes de Nueva York llegaron a imponer restricciones temporales a determinados vehículos altos y combinaciones de camiones debido a condiciones de viento, demostrando que el clima puede cambiar las reglas de la travesía. Y eso es lo que hace que esta experiencia sea tan exigente. No estás luchando contra un único peligro. Estás gestionando viento, tráfico, altura y toneladas de acero al mismo tiempo. Para un camionero, basta con que una de esas variables cambie de repente para que los segundos siguientes se vuelvan críticos. 4. Tacoma Narrows Bridge, Washington. Pocos nombres en la ingeniería estadounidense provocan una reacción tan inmediata como Tacoma Narrows. El puente original se hizo famoso en 1940, cuando colapsó durante fuertes vientos, convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de la historia de la ingeniería. La estructura actual es completamente diferente y fue diseñada teniendo en cuenta las lecciones de aquella tragedia. Pero el viento sigue siendo una característica fundamental de esta zona. El puente atraviesa el estrecho de Tacoma y está constantemente expuesto a las condiciones meteorológicas. Para un camionero, eso significa que una jornada aparentemente normal puede cambiar rápidamente cuando las ráfagas empiezan a golpear lateralmente el vehículo. El problema se vuelve especialmente evidente con los remolques altos. Un camión puede pesar decenas de miles de libras, pero una gran parte de su superficie lateral está expuesta al viento. Cuando una ráfaga golpea, el conductor puede sentir cómo el remolque intenta desplazarse mientras mantiene el tractor apuntando en la dirección correcta. Y ahí entra el factor psicológico. Estás conduciendo un vehículo enorme sobre una estructura suspendida, con agua debajo y una historia que prácticamente todo camionero conoce. Aunque el puente moderno fue diseñado para evitar los problemas que destruyeron a su predecesor, cuando el viento comienza a empujar el remolque, es difícil no recordar por qué Tacoma Narrows se convirtió en una leyenda. 3. Chesapeake Bay Bridge, Maryland, con aproximadamente 4,3 millas de longitud y tramos que se elevan unos 180 pies sobre el agua. La Chesapeake Bay Bridge es una de esas travesías donde un camionero no puede permitirse conducir en piloto automático. La combinación de altura, tráfico constante y enormes espacios abiertos alrededor hace que la experiencia sea muy diferente a la de una carretera convencional. El principal enemigo vuelve a ser el viento. Un tráiler alto puede comportarse como una enorme vela cuando las ráfagas golpean de lado, especialmente cuando el vehículo está vacío o transporta una carga relativamente ligera. Y en una estructura elevada sobre la bahía, incluso pequeñas correcciones de dirección pueden sentirse mucho más importantes. La propia infraestructura contempla restricciones durante condiciones meteorológicas extremas. Cuando los vientos alcanzan determinados niveles, ciertos vehículos pueden ser restringidos o incluso impedidos de cruzar. Para un camionero, eso significa que el pronóstico del tiempo puede convertirse directamente en una decisión logística. Y esa es la parte que hace que esta travesía sea tan intimidante. Antes de llegar a la entrada, el conductor ya tiene que estar pensando en el viento. Porque una vez que estás en medio de la bahía, no puedes simplemente buscar una salida y esperar a que pase la tormenta. 2. Mackinac Bridge, Michigan, con aproximadamente 5 millas de longitud y unos 200 pies de altura sobre el agua en su punto central, la Mackinac Bridge es una de las grandes travesías suspendidas de Estados Unidos. Su ubicación entre las penínsulas de Michigan la deja completamente expuesta a las condiciones meteorológicas de los Grandes Lagos. Y aquí, el viento no es una simple molestia. La autoridad de la Mackinac Bridge mantiene protocolos específicos para vehículos altos, porque una combinación de fuertes ráfagas y un tráiler elevado puede convertirse en un problema serio.
Con vientos sostenidos de aproximadamente 35 a 50 millas por hora, ciertos vehículos pueden necesitar una escolta. Por encima de 50 millas por hora, los vehículos de perfil alto pueden quedar prohibidos temporalmente. Eso significa que un camión perfectamente mantenido, con buenos neumáticos, buenos frenos y un conductor experimentado, puede encontrarse detenido simplemente porque las condiciones exteriores han superado un límite de seguridad. No es una cuestión de habilidad, es física. Y para un camionero, probablemente esa sea una de las sensaciones más incómodas. Estás frente a una de las rutas más importantes de la región, ves la enorme estructura extendiéndose sobre el agua y sabes que tarde o temprano tendrás que cruzarla. Pero primero, tienes que esperar a que el viento decida darte permiso. 1. Chesapeake Bay Bridge Tunnel, Virginia. Para el primer puesto, necesitábamos una travesía que reuniera prácticamente todo lo que puede poner nervioso a un camionero. Kilómetros de distancia, agua abierta, viento, altura, tráfico, secciones estrechas y, además, túneles. Y la Chesapeake Bay Bridge Tunnel cumple prácticamente todas esas condiciones. El complejo se extiende aproximadamente 17,6 millas sobre la entrada de la bahía de Chesapeake. En distintos puntos, el conductor pasa de una sección elevada sobre el agua a una de las partes más extrañas de toda la travesía, un túnel que se sumerge bajo la superficie. Para alguien al volante de un camión de 53 pies, la sensación de estar rodeado por agua durante kilómetros es difícil de ignorar. Además, hay sectores en los que el espacio para reaccionar es limitado. No tienes el mismo margen que en una interstate convencional. No puedes simplemente detenerte en el arcén, cambiar de ruta en segundos o apartarte tranquilamente si algo sale mal. Cuando llevas decenas de miles de libras detrás de ti, cualquier maniobra exige mucha más planificación. Y esa es precisamente la razón por la que ocupa el número 1. No significa que sea una estructura insegura, significa que es una de las travesías más intimidantes para colocar un camión enorme en medio. Durante varios kilómetros, el conductor está literalmente entre el cielo, el agua y el túnel, con muy poco espacio para cometer un error. Después de ver estos puentes, queda claro que el verdadero peligro no siempre está en la estructura. Muchas veces está en la combinación de viento, lluvia, hielo, tráfico, altura y un tráiler enorme que puede reaccionar de manera muy diferente cuando las condiciones cambian. Porque para un camionero, cruzar un puente no es simplemente llegar al otro lado, es mantener el control cuando no hay margen para